Sebastián, buenos días. Venimos de parte del Comité Financiero de la revista El Pichón 2019 y queremos hacerte unas preguntas sobre los nuevos cambios curriculares. Señor vicerrector, ¿cuál es su objetivo con este nuevo cambio curricular? Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos y de verdad, como les contaba al principio, cuando llegaron acá, para mí es un espacio muy especial poder conversar con ustedes, contarles de la reforma curricular y yo les contaba que cuando yo estaba en quinto de primaria como ustedes, también hice una entrevista en su momento, haciendo parte del Pichón, en su momento al ministro de Defensa, que era Rafael Pardo, que también después fue candidato presidencial y fue una experiencia que a mí nunca se me olvidó, entonces gócense al máximo la oportunidad del Pichón, que es inolvidable, eso por un lado. Ahora puntualmente, el objetivo esencial con la reforma curricular que venimos haciendo ya desde hace un buen tiempo, les contaré un poquito más adelante de eso, tiene que ver con contar con un currículo a la altura del siglo XXI y de hacerle honor a nuestro nombre. Ustedes saben que nosotros nos llamamos gimnasio moderno, eso lo decía don Agustín, gimnasio por la actividad del cuerpo y el espíritu y moderno por la idea de estar repensándonos constantemente. Y a eso se debe, uno de los objetivos es repensarnos, repensar todo el colegio como tal y sobre todo tener un currículo que esté más adaptado a las necesidades del siglo XXI, a los cambios globales y a los cambios que estamos viendo actualmente en el sistema educativo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre este cambio? Mira, yo personalmente estoy muy contento con lo que está pasando. Les voy a dar primero una opinión externa y ya les voy a dar mi opinión interna para que ustedes entiendan un poquito la magnitud de lo que está pasando. Nosotros, cuando estábamos en todo este proceso, que es un proceso extenso, pero el año pasado tuvimos una reunión con Juni Montoya. Juni Montoya fue directora del Centro de Educación de la Universidad de los Andes, hoy en día la Facultad de los Andes, y es una de las personas que más sabe de currículo en América Latina. Es como una autoridad. Ella vino acá a trabajar con el grupo de maestros y a contarnos sobre currículos innovadores. Cuando se terminó la reunión, ella nos dijo lo siguiente: yo vine acá a compartir con ustedes currículos innovadores, pero ver lo que ustedes están haciendo me ha hecho a mí aprender, porque nunca había conocido un proceso de reforma curricular tan interesante, tan participativo, ni tan democrático, ni tan lleno de sentido. En ese sentido, es interesante ver cómo expertos externos vienen a ver lo que está pasando y salen muy impresionados. En mi concepto, es algo muy interesante por lo siguiente. Ustedes conocen ese principio del colegio, que es la idea de educar, no solo instruir, ¿sí? Esa era la idea de don Agustín y de nuestros fundadores hace 100 años. ¿Y qué se entiende por eso? Por desarrollar todas las dimensiones del ser humano y no solamente el intelecto. Por eso él decía, educar, no solo instruir. Cuando hablamos de instruir, hablamos del desarrollo intelectual, pero educar es desarrollar todas las dimensiones del ser humano y sobre todo desarrollar el carácter, formar valores, virtudes y hábitos. Entonces la reforma curricular, para mí lo más interesante es que nos estamos tomando muy en serio eso de educar y no solo instruir, porque como ustedes seguramente ya habrán visto o han visto, los ejes organizadores del currículo, como quedó la nueva reforma, son dimensiones del desarrollo: el cuerpo, pero en un sentido amplio, la creatividad y la estética, las ciencias, las matemáticas, las humanidades y quinto, el desarrollo personal y el proyecto de vida. Fíjense ustedes que en la mayoría de colegios, y en este colegio antes, los ejes organizadores del currículo antes eran las áreas del conocimiento: matemáticas, educación física, tecnología, religión, arte. Ahora son dimensiones o ámbitos del desarrollo humano. En ese sentido, es tomarse en serio los principios de nuestros fundadores. El colegio era así hace 100 años, en algún momento se perdió y nos volvimos un poquito más tradicionales. Y es sobre todo entender que el propósito de la escuela no es exclusivamente el desarrollo intelectual, que es muy, muy importante, por supuesto, pero la vida es mucho más rica y más compleja y nosotros tenemos muchas otras dimensiones, además del intelecto. En ese sentido, creo que es una reforma muy, muy linda y muy poderosa. ¿Qué beneficios para nuestro aprendizaje crees que tiene este cambio curricular? Mira, yo creo que muchísimos, es una muy buena pregunta. Ahora, la primera es esta.
Yo creo que una de las cosas que se busca con la reforma curricular es desarrollar en ustedes de manera más profunda ciertas competencias. Aquí estamos hablando de creatividad, pensamiento crítico, competencias investigativas, trabajo en equipo, vía el aprendizaje cooperativo. Ustedes saben que va a haber 3 espacios esenciales, un espacio para trabajar por proyectos a partir de sus intereses, eso va a ser muy interesante, integrar el conocimiento, un trabajo para trabajar a partir de aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Y unos espacios también a partir de las disciplinas tradicionales que son necesarias para las pruebas que ustedes van a presentar, las pruebas estandarizadas, pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11. Entonces creo que se va a trabajar en competencias del siglo XXI que son importantísimas, repito, la creatividad, la investigación, el trabajo en equipo, partir de sus intereses, desarrollar autonomía, generar más pasión por el conocimiento y al mismo tiempo, por supuesto, prepararlos a ustedes bien para nuestro contexto, para los exámenes, para las pruebas estandarizadas. Ayer, por ejemplo, miren esto tan interesante. Estábamos conversando sobre la reforma curricular en el Consejo Directivo Escolar. Conversamos con un padre de familia que es profesor de una universidad, es profesor de Derecho en una universidad javeriana. Y él nos decía, mire, como yo he sido profesor y como se está planteando en la Javeriana y en los Andes, por ejemplo, la enseñanza del derecho es aprendizaje basado en problemas. Y los estudiantes llegan allá bien preparados, pero les va mal porque no saben cómo enfrentarse a retos cuando es por problemas y no simplemente un profesor dando unas instrucciones y presentando un examen. En ese sentido, es un aprendizaje que los va a preparar a ustedes también mucho más para cómo está funcionando el mundo laboral hoy en día y los retos que se vienen. Creo que esos son algunos de los beneficios. Bueno, ¿cuáles fueron las razones para hacer este cambio? Bueno, esa también es una pregunta muy interesante. Entonces les voy a contar toda la historia del cambio y las razones. Cuando llegó el nuevo rector, Víctor Alberto, pues que ya lleva 7 años, cuando él llegó en el año 2012, iniciamos un proceso de transformación muy interesante que se llamó el vuelo al Bicentenario. El vuelo al Bicentenario fue un ejercicio en el que participaron profesores, padres, exalumnos, estudiantes, directivos, y donde nos sentamos a discutir 2 cosas. ¿Cuál es la esencia de este colegio? ¿Cuáles son las tradiciones más bonitas y los principios más importantes que tenemos que conservar? Pero también qué está pasando en el mundo de la educación, cuáles son las nuevas tendencias, para dónde va la educación, que fue un poco el ejercicio que hizo en su momento don Agustín y los fundadores. Él lo que hizo antes de fundar el colegio fue viajar y visitar colegios innovadores en Europa y en Estados Unidos y a partir de eso fundar el colegio. Entonces hicimos algo muy similar, viajar de 2 maneras, hemos hecho viajes a distintos colegios, a distintos congresos, foros y espacios de educación en Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa, y también viajar leyendo y viajar investigando, ¿sí? Viendo cuáles son las tendencias como más innovadoras. Entonces eso fue lo primero. Después de ese ejercicio del vuelo al Bicentenario, sacamos un nuevo PEI, el nuevo Proyecto Educativo Institucional en el año 2017, que fija como unos nortes, una visión y unos propósitos. Y después eso se concretó en el plan de desarrollo, ¿sí? Y uno de los puntos más importantes del plan de desarrollo, el plan estratégico de desarrollo del colegio, es la reforma curricular. Otros tienen que ver con la formación de profesores, con la evaluación, con la acreditación, con la internacionalización, ¿sí? Entonces lo primero es todo un proceso en el que llevamos pensando muy bien desde hace 7 años, qué es lo esencial del colegio, cuáles son sus principios, qué es lo que nos hace únicos, qué no podemos perder, pero al mismo tiempo cómo podemos volver a ser un colegio moderno. Recuerden nuestro nombre, somos un gimnasio y somos modernos, sobre todo cuando hablamos de modernidad es repensar constantemente lo que somos, ¿sí? Entonces ese es como el proceso histórico y las razones tienen que ver con esas, que nosotros nos decimos un colegio moderno, sin embargo en algunas cosas somos muy tradicionales y no le hacemos honor a nuestro espíritu y a lo que querían los fundadores de este colegio. Entonces tiene que ver con eso, con esa idea de repensarnos y de preguntarnos qué significa ser un colegio moderno hoy. Y un colegio moderno hoy no puede tener un currículo tan tradicional, ¿sí? Porque ya sabemos que lo que se necesita, por un lado lo que está pasando con el internet es que todo el conocimiento está disponible para todos en cualquier momento. Lo que nosotros necesitamos generar es competencias, aprender a pensar, aprender a investigar, aprender a cuestionar, aprender a relacionarse mejor con las demás personas, aprender a gestionar las emociones, desarrollar la creatividad, ¿sí? Empezar a construir un sentido de vida, no solamente un conocimiento tradicional, sino cómo ese conocimiento se integra, cómo esos saberes se integran, cómo se usa para resolver problemas, cómo se aplica, ¿sí? Entonces esas son las razones que hay detrás, pero sobre todo, como les digo, tratar de hacerle honor a la idea de un colegio progresista, un colegio liberal y un colegio que se repiensa constantemente. Muchas gracias, Juan Sebastián. Fuiste entrevistado por Federico Manjarres, Pablo Lleras, Gabriel Castillo,
y Santiago Carreño.